Fila 9 Live llega gracias al auspicio de... Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. Colega youtuber y a todos los youtubers que se unen con nosotros en esta nueva jornada de Fila 9 Live, muchísimas gracias. Nos pueden seguir en nuestras cuentas, en nuestro canal de YouTube, también en nuestra cuenta en Facebook Live, y donde estamos también en Twitter y en Instagram. ¿Qué tal, Rodri? ¿Cómo andas? ¿Cómo está, Roberto? ¿Qué tal todos? Bienvenidos una vez más a Fila 9 Live. Bien, yo la verdad contento, un poco más distendido, ahí te estaba contando en interno, momentos para tomarse la vida, digo, desde otra óptica. Yo creo que es importante en este momento caer en esa reflexión, ¿no? Tratar de disfrutar dentro de lo que cabe, dentro de lo que toca, y dentro de la responsabilidad que implica el momento, pero generar ciertos espacios para la distensión, que es valiosísimo en este instante. ¿Para qué? Para tener un poco de equilibrio, porque, ojo, estamos viviendo una situación atípica. Yo creo que muchos de nosotros nunca jamás le hemos vivido algo similar, y jamás creo que viviremos algo similar, al menos cruzo dedos porque así sea. En todo caso, bien, con ganas de este nuevo programa y este nuevo momento donde vamos a hablar de un tema lindísimo. Es un tema muy lindo y además hace mucha relación a lo que acabas de mencionar, porque el deporte como tal, que es lo que nos reúne en esta jornada de Fila 9 Live, no solamente involucra a los deportistas, involucra a los escenarios deportivos, involucra a los vendedores, involucra a los medios de comunicación, a los narradores deportivos, y también involucra a esa otra parte importante que es el espectador, el que se divierte, el que vive con pasión, ya sea disfrute de ver esgrima, hípica, tenis, fútbol, rugby, el deporte que te guste ver, pero ese momento de disfrute, de poder desahogar tu pasión viendo la Fórmula 1, viendo el partido de fútbol, hoy se ha convertido en cero. Entonces, es importante el saber qué es lo que está ocurriendo con el deporte. Claro que sí, y por eso hoy tenemos un invitado de primera línea. Es Roberto Omar Machado, un reconocido periodista deportivo y amigo también, con quien tendremos el gusto de conversar los siguientes minutos aquí en Fila 9 Live. Muchísimas gracias, estamos una vez más reunidos aquí en Fila 9, nuestro encuentro cada semana. Hoy lo hacemos con un buen amigo, colega, un personaje muy querido en el deporte ecuatoriano, Roberto Omar Machado, mi tocayo, periodista deportivo de amplia trayectoria, conocido en la pantalla de Teleamazonas, actualmente en Radio Centro con su programa Match Deportes de 12 a 2 de la tarde. Y hablar de Roberto Omar Machado, hablar de una institución en el deporte ecuatoriano, así que me agrada mucho tenerte aquí para hablar de uno de los temas que más se ha tocado durante estos últimos meses y que ha estado detenido prácticamente al cero y preocupa. Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, tocayo. Un placer para mí compartir con ustedes algunos minutos. Buenos amigos, directos amigos, gracias por tus generosas palabras en la presentación. Aquí estamos para charlar y comentar estas cosas que tanto nos gustan, ¿no? Porque creo que nos encanta hablar, comunicar, llevamos esa pasión por dentro en las venas y esto es un placer realmente. Y gracias por la invitación. No, qué gentil de tu parte, Roberto, y gracias nuevamente. Me sumo a las palabras de Roberto Rodríguez. Bueno, vamos al tema. El tema es el deporte en este momento. Un deporte que tuvo que parar, como muchas de las industrias, pero particularmente el deporte afecta a mucho el público joven, digámoslo así, desde la perspectiva del deportista y al aficionado también en un multitarget. ¿Cómo ves en este momento el panorama? ¿Cuál es tu mapeo en este instante tras este confinamiento global debido a la pandemia de COVID-19, Roberto? Sí, en efecto, yo creo que el deporte no escapa a la realidad que viven otras actividades y que la hemos sentido, la hemos vivido en carne propia, la hemos sufrido y la seguimos sufriendo.
Y el deporte no es la excepción, ha tenido que paralizar a nivel mundial torneos de tanta envergadura como los grandes premios de Fórmula 1, como también los torneos de tenis, las maratones de Boston que nunca se habían paralizado, la maratón de Nueva York, y así una serie de torneos. Hablemos del fútbol, que es el deporte más popular, tuvo que parar. La Bundesliga en Alemania fue la primera en volver sin público, que es un ingrediente fundamental. Entonces esto ha sido un golpe tremendo para la actividad. Hay gente que dice, y yo comparto también cuando dicen la industria del deporte y del fútbol, porque es una industria, genera, no tiene chimenea ni sale humo, pero es una industria que genera muchísimo alrededor, fuentes de trabajo, jugadores técnicos y una serie de factores que están alrededor del deporte y el fútbol. Y entonces, tener que paralizar, tener que decir no hay cómo hacer actividad, ha obligado a instituciones poderosas a nivel mundial, Real Madrid, el Barcelona, para hablar del fútbol, a replantear una renegociación con los jugadores por los sueldos, por los ingresos que perciben los jugadores. Acá en nuestro medio tomemos como referencia Liga Deportiva Universitaria. Creo que Liga en los últimos años ha sido un modelo a seguir en lo deportivo y en lo económico. Comentaba Esteban Paz el otro día que las pérdidas de Liga o el déficit que ha provocado estos 3 meses y medio de paralización por sponsor, por dejar de percibir taquilla, por aquello de los superhinchas, $4 millones, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación bien dura, crítica, y que el deporte la vive y la está sufriendo. Claro, y en ese sentido, incluso el propio Antonio Valencia acaba de realizar un comunicado, ¿no? Durante el fin de semana, donde decía, bueno, con gratitud una despedida, pero tal vez hasta una próxima oportunidad por parte de Liga, debido precisamente a estas circunstancias, y recibiendo parte también del comunicado de Liga, que yo creo que esa es una baja que viene directamente, Roberto Mari, sácame de esa inquietud, tú que conoces el tema, viene directamente de la afectación, de no tener ese movimiento y tener esa posibilidad para llegar a esos presupuestos que normalmente son los que se usan en este nivel de jugadores. Sí, yo tengo la misma percepción que tú en este aspecto, a pesar de que Liga dice en su comunicado oficial que se llegó a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato por la situación que vive el país. ¿Cuál es esa situación? Es económica. O sea, no podemos pintar otra cosa, a no ser de que Antonio haya tenido alguna cláusula especial en el contrato, que si le llegaba alguna oferta del exterior que todavía no se conoce en concreto, él podía dejar Liga. Pero sí, me parece que el tema económico, y varios equipos del país han tenido que frenar, han tenido que rebajar los sueldos, han tenido que despedir jugadores con las consecuencias que esto lleva, porque si no llegas a un acuerdo, pasan los años, viene el juicio, la FIFA interviene, la Confederación Sudamericana interviene, y mira, para resumir la historia, todo lo que ha tenido que vivir el Deportivo Quito, que quebró económicamente y que hasta hoy no puede recuperarse, y tiene deudas enormes y acuerdos de pago, que hoy decía Rubén Darío Insúa, conversaba con él, dice, soy consciente del Deportivo Quito, yo quiero a esta institución, llegamos a un acuerdo para que me paguen en 37 cuotas, esto fue el año anterior y todavía no me han pagado una sola, dice Insúa, pero bueno, dice, no voy a hacer problema hasta fin de año para que el Quito pueda volver a la segunda categoría, y a ver si con el mismo cuero se hacen las correas, dice. Ahora, Roberto, un poco la industria del fútbol, porque sí se habla así de la industria del deporte, el fútbol es tal vez por la cantidad de hinchada, de fanaticada, de sponsors, que genera mayor movimiento y recaudación de dinero. Tal vez no hubo una suficiente previsión o provisión a nivel económico para poder ser corresponsables en un momento de crisis como el que estamos atravesando, ya que siempre se ha
se ha criticado y se ha visto, ¿no? Los grandes sueldos, las grandes cifras, los grandes jugadores, cuánto se pagan, cuánto llevan los directivos. Un poco está la mirada puesta en esos personajes, y cuando viene un momento de crisis dicen, pero bueno, hubo mucho tiempo de ponerle, y ahora que se necesita que pongan el hombro, más bien no lo hacen. En ese aspecto me parece, tocayo, que nadie pudo prever una situación de esta naturaleza tan grave. Yo creo que los clubes se manejan con presupuestos, el fútbol ha cambiado mucho, son los propios dirigentes los que van estableciendo límites, y por ejemplo hoy la Liga Pro, la Liga Profesional, te maneja un presupuesto. Al iniciar el año tú tienes que presentar un presupuesto. El presupuesto hecho en datos reales de los ingresos, de los egresos. Y es por eso que ustedes recordarán que cuando arrancó la temporada 2020, que apenas se jugaron 4 fechas y se tuvo que paralizar, varios equipos al iniciar, Nacional tuvo 13 jugadores habilitados para el primer partido del campeonato. ¿Por qué? Porque los presupuestos no le daban la posibilidad para aquello. Entonces, sí hay medidas. Ya también se utilizaba que un equipo que no pague 3 meses pierda los puntos, es decir, se van poniendo límites, porque esto también hay una situación de una voracidad económica tremenda. Mientras más consigues, mientras mayores éxitos deportivos tienes, las exigencias económicas son mayores, el jugador quiere más. Y ahí te voy a hacer un paréntesis para una pequeña acotación. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hoy, cuando tienes estadios vacíos, te enfrentas a un... Estoy oyendo que ya la Liga Pro se va a abrir para 23 de julio, si no estoy mal, finales de julio. No está oficializado por el COE todavía, pero dicen digamos, que eso se ve con estadios. No sé si tocayo con estadios vacíos o con estadios a 30%, a 20%, pero no va a ser en ningún caso con posibilidad de estadio lleno, lo cual merma también los ingresos a los equipos. Tú que estás en contacto con ellos, ¿qué soluciones se van pintando al momento? A ver, va a volver el fútbol cuando vuelva sin público. Eso es definitivo, sin público. Veamos cómo evoluciona este virus. Ojalá aparezca la vacuna y entonces todo volvería a la normalidad. Pero de entrada, sin público. ¿Cuáles son los ingresos que tiene el fútbol para ceñirnos a lo que es el rey de los deportes del fútbol? Derechos de televisión, que desde hace un par de años son muy significativos en el fútbol ecuatoriano, ¿no? Creo que se puede mejorar, pero son significativos. Significa para muchos el 30%, 40% del presupuesto anual. Tienes los sponsors, que también han frenado en esta situación, porque si no hay el espectáculo, te frenan. Claro. Muchos van a continuar, otros no. Tienes la taquilla que no hay. Tienes los socios, que en el caso de Liga, por ejemplo, porque es uno de los equipos con mayor cantidad de socios, 10,000 super hinchas que... Bueno, Liga sacó un comunicado y les dijo, para el próximo año les daremos la entrada en las mismas condiciones, pero claro, que significa una pérdida, porque lo que ibas a recibir hoy tienes que hacerlo para el próximo año. Y la venta de jugadores, que es la cuarta patita fundamental de este esquema, la venta de jugadores hoy está parado, está paralizado, no puedes vender un jugador. Liga está esperando si llega una oferta por algún jugador, Aucas también está esperando que se concrete alguna oferta por este chico Alexander Alvarado, que pinta bien. Entonces, hoy está seriamente afectado el fútbol, el deporte, y en este año lo que hay que buscar es terminar de la mejor manera. ¿Te imaginas si no se reinicia el campeonato? No hay pagos de derechos de televisión. Claro. Eso sería quebrar a varios equipos de fútbol. Wow. Impresionante, la verdad. Bueno, leer la lectura del escenario que estamos viendo en este momento también, de un tema que tal vez no se ha topado mucho, y es del tema deportivo, ¿no? ¿Cómo está esta industria del deporte y cómo se están jugando fuera de las canchas los equipos de fútbol, particularmente de los que acabas de hablar, Roberto Mar? Nos vamos a una pequeñísima pausa, les invito a un pequeño corte, pero enseguida regreso, y regresamos con una inquietud que tengo yo.
Este escenario que acabas de describir, de alguna manera empujará a toda esta industria, tal vez a jugadores, tal vez a equipo técnico, a los propios equipos, es más, a todo lo relacionado al mundo del deporte, a dar un giro, a repensar el modelo de negocio. Eso lo vamos a topar luego de la pausa. Nos vamos a un pequeño corte y ya regresamos en Fila 9 Live. Que Guayaquil viva y las ganas de protegernos también. Para no contagiarte, debes saber que el coronavirus se transmite cuando un infectado tose sin protección y pequeñas gotitas de saliva son respiradas por alguien o caen sobre lo que tocas, como mesas o pasamanos, y luego entran a tu sistema respiratorio. Por eso hay que lavarse bien las manos con jabón o alcohol en gel. Por nada del mundo tocarte la cara y siempre usar una buena mascarilla. ¡Vamos! ¡Que Guayaquil viva! ¡Y que viva Guayaquil! Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Ya estamos de vuelta en Fila 9 Live y hoy conversando con Roberto Omar Machado, nuestro querido amigo y reconocido periodista deportivo en el país. Ahora, Roberto Omar, la pregunta que te formulaba antes de esa pequeña pausa, ¿la industria del deporte va a cambiar de cómo la conocimos a este nuevo escenario que nos toca vivir el día de hoy? ¿Cómo cambiaría de ser el planteamiento o la forma de reintegrarse con el deporte también a esta nueva normalidad? Yo creo que en todas las actividades que desarrollamos en el día a día, hoy tenemos que vivir una realidad que es diferente y hay que ajustarnos a esa realidad. Esos sueldos que escuchábamos que resultaban inalcanzables para mucha gente no pueden seguir dándose en el fútbol ecuatoriano. Tiene que haber reajustes presupuestarios, es decir, confrontar ingresos con egresos. Y de ahí entonces ver cómo puedes manejar el tema. Seguramente para muchos va a significar sacrificar, entre comillas, porque yo soy convencido que se puede lograr de otras maneras, sacrificar, por ejemplo, éxitos deportivos, porque no voy a poder pagar a un jugador $70,000 mensuales, porque no le voy a poder pagar $140,000, o a un cuerpo técnico que gane $1 millón al año. Es imposible, ¿no es cierto? Yo creo que nos ha dado una muestra en el fútbol ecuatoriano de la nueva administración, de la nueva manera de hacer negocio en el fútbol, porque el fútbol es un negocio, y cuando digo es un negocio, no estoy satanizando a nadie. El Independiente del Valle, campeón de la Copa Sudamericana, un equipo que en 10 años ha logrado lo que varios equipos... Es admirable el que ha hecho el Independiente, es admirable. Exacto. ¿Por qué? Porque trabajan un grupo primeramente que es empresarial y que manejan como uno de sus tantos negocios, empresarios exitosos en todo lo que han llevado adelante. Es admirable y hay un trabajo, sí, y es digno de destacar, y el fútbol tiene esta particularidad de que cuando se lo maneja correcto, lo que ocurrió con Liga lo manejaron muy bien, y hay que reconocer lo que ha hecho Independiente del Valle, lo han hecho muy bien. Es decir, hay muchas, desgraciadamente no es la generalidad, son las particularidades que han tenido un manejo técnico, un manejo empresarial, y que se ha visto reflejado. Ahora, tú tienes el caso de los deportistas ya mayorcitos, los que están en la línea adulta, con experiencia acumulada, que no pueden agarrar y patear y decir, ok, no juego este año, no juego esta temporada, juego la próxima. Porque el deporte tiene esa particularidad de que hay momentos donde ya tienes que empezar el camino de retirada. Claro. Los jóvenes tienen que prepararse. Ahora, ¿qué ocurre con estas personas? ¿Están preparándose? ¿Están entrenando? ¿No están entrenando? Hay otros deportes como para no quedarnos en el fútbol, los olímpicos. Las olimpiadas las movieron al 2021. Entonces, un deportista olímpico que está 4 años de su vida preparándose para jugar las olimpiadas, llega y se las mueve un año más.
probablemente ya están fuera de rango de edad para poder dar ese desempeño, o se prepararon y el cuerpo tiene sus limitaciones también. ¿Cómo ves tú esta parte del deporte? Con mucha preocupación, mi querido tocayo, y tienes razón tú en lo que señalas, porque cuando vemos un médico a los 30 años, ¿qué decimos? Es un joven médico, ¿cierto? Un jugador, un deportista a los 30 años, dices, es un veterano, está quemando los últimos cartuchos. Con la cancelación de los Juegos Olímpicos en Tokio, mira, Roger Federer, esa gran estrella del tenis mundial, a lo mejor no alcanza para jugar el próximo año, para disputar los Juegos Olímpicos, porque los años pasan, porque el cuerpo va envejeciendo, porque ya no eres el mismo. Y digo, competir con posibilidades, porque Federer soñará llevarse la medalla de oro, lo último que le faltará en su carrera. Y entonces sí, varios deportistas debieron alterar su preparación, se quedaron, como uno dice, con los churros hechos, ¿sí? Porque ya habían cumplido torneos bolivarianos, hablando de la región, bolivarianos, panamericanos, sudamericanos, y se completa el anillo con los Juegos Olímpicos. Y esto ahora se ha postergado por un año. Y con la noticia que los japoneses están pretendiendo que se suspenda definitivamente, y no lo hagan. No lo hagan, porque mientras no haya las condiciones de seguridad sanitaria, hay voces en Japón que piden, miren, hablen con tiempo y suspendamos los Juegos Olímpicos, a ver si es que hay otra ciudad que asume esto. Entonces ha sido un golpe muy, pero muy fuerte. Ha sido un golpe muy fuerte, perdón, parece que tuvo alguna interrupción. Ha sido muy fuerte para el deporte en general, que se ha visto afectado. El tenis, te decía la Fórmula 1 que recién volvió este fin de semana, Claro. Y sin público. Y entonces, Creo que todo el deporte en sí ha tenido que irse adaptando o tendrá que adaptarse, lógicamente, en fechas posteriores para poder supervivir en estos nuevos escenarios. Ahora, Roberto Mar, a mí hay un tema que me preocupa como ex deportista y es entender un poco cómo están los deportistas amateurs en el país, esos que se la sudan la camiseta y le ponen el corazón todos los días y que, claro, a veces tienen un estímulo que resulta incipiente o mínimo. ¿Ese estímulo ha llegado? ¿De qué forma se han mantenido? ¿Cómo está el deporte amateur en este momento? sí, el deporte amateur condenado, como todos muchos, a quedarnos en la casa, a trabajar, a idearse, deportistas que han buscado en sus hogares, muchas veces departamentos pequeños, pero se han ingeniado para poder mantener la actividad. Pero es muy difícil. Esto creo que va a dejar una brecha generacional y no nos vamos a olvidar de este año 2020 que ha sido fatal y se van a perder talentos, se van a perder oportunidades de jóvenes deportistas que llegaban para los Juegos Olímpicos, para campeonatos mundiales, de las diferentes disciplinas. Entonces, acá hay que hacer un paréntesis y lo que tú decías. Este año tenemos que sobrevivir de alguna manera y el deporte lo tiene que hacer esperando que las cosas cambien y que volvamos a una normalidad en donde se trate de recuperar ese terreno. Mira, volviendo al fútbol, fuimos campeones sudamericanos en el 2019, campeones sudamericanos en la categoría sub-20 y el próximo torneo lo organiza Ecuador, enero del 2021 y hasta hoy no sabemos si se va a jugar, si va a haber posibilidades y la selección que trabaja con Jorge Célico no ha iniciado los entrenamientos. Entonces, hoy todo es incierto. Ahora, Roberto, yo te pregunto una cosa. Tú que tienes de primera mano contacto con dirigentes, con directores técnicos, con gente que está vinculada de primera mano a la dirigencia del deporte en sus diferentes ramas, ¿existen ideas, sugerencias, planteamientos para esta reingeniería que hay que hacer al deporte? Digo, producto este
que aún no tenemos el post-COVID, estamos todavía en el proceso COVID, más allá de vacunas y demás, esta reingeniería que tiene que tener el deporte en favor de generar el desarrollo de los deportistas, generar el ingreso y volver un poco a esta ruedita, hacerla girar hacia adelante en diferentes disciplinas. ¿Has escuchado comentarios? ¿Has escuchado ideas? No, la verdad que no, porque al parecer en el deporte pensamos que todo está inventado, todo estaba ya inventado y seguimos con esa misma fórmula. Un poco en el deporte profesional esperando que las condiciones cambien, que las condiciones varíen. Por ejemplo, el fútbol lo pensó en determinado momento, no es una decisión exclusiva del fútbol, sino de quienes tienen los derechos de televisión. Por ejemplo, de lo que tú hablabas, cómo buscar mayores ingresos. Alguien dijo, bueno, pay-per-view, el pague por ver, pero habrá que analizar, la gente está en estas condiciones como para hacer un esfuerzo de esta naturaleza y pagar, no sé, lo tendrán que pensar muy bien. Y en el deporte amateur, veo que hay una idea, se está madurando, quieren cambiar nuevamente la ley del deporte, pero todo tendiente a algo que me parece importante, a tener unos recursos que hoy no los tiene, económicos me refiero, porque con el cambio de la ley el Estado tenía que asignar presupuestos y esos presupuestos hoy no llegan, te frenan actividades y quiere el deporte recuperar el 5% de las llamadas telefónicas para poder de esa manera subsistir. Pero así, ideas de cambio, de una reingeniería en el deporte base, en el deporte amateur, no veo mucho. Y en el fútbol peor aún. Roberto Mar, yo voy por una inquietud y al periodista deportivo, al periodista que es muy cercano al mundo del deporte, al deportista en sí, de forma muy particular, y como deportista también tú, porque sé que eres una persona sumamente activa. ¿Qué papel crees tú que llegue a jugar el deporte en este proceso de reactivación, de volver a esa nueva realidad, de que la gente de alguna forma se distensione, que se encuentre tal vez con naturaleza, en caso de la gente que gusta hacer del running, correr al aire libre, no sé, de ocupar los escenarios de alguna forma lógicamente organizada y conforme a las autoridades? ¿Qué papel puede llegar a tomar el deporte en ese proceso de una vuelta a esa nueva normalidad? Yo creo que un papel importante y ojalá que las condiciones se puedan dar, ¿no? Porque está dicho y es una verdad, el deporte es salud, aunque en ciertos niveles en competencias y el deporte, ¿no? Y en verdad el deporte ya en otro nivel te genera muchos problemas también, ¿no? En competitivo, en un alto nivel. Pero sí, yo creo que en este tiempo hemos extrañado el poder salir al Parque Metropolitano, el ir a la Carolina, hacer actividad, estar en contacto con la naturaleza, el correr, que la bicicleta, etcétera, etcétera. Mira, hay problemas tan serios, ¿no? Si el fútbol profesional no puede volver. El otro día me preguntaban, ¿y qué pasa? ¿Cuándo vamos a volver las ligas barriales? ¿Cuándo vamos a volver? Con lo indisciplinados que son. No, es que es verdad, o sea, es un patrimonio nuestro, no hacemos caso, nos reunimos, nos aglomeramos, ya me imagino el escenario de una liga barrial, juegan 2 equipos y luego pues nos quedamos festejando la derrota ahí. Sí, te digo que no es patrimonio ecuatoriano, yo creo que es un patrimonio mundial, porque estamos viendo los torneos de tenis, que es el deporte que yo sigo de cerca. Tiafoe acaba de caer, Thiem acaba de caer, Djokovic acaba de caer, es decir, organizaron sus torneos también tratando de volver a la realidad y se dieron cuenta de que la cosa no es así tan fácil. Nos tenemos que ir ya por un tema de tiempo. Es un tema interesante para poder seguir conversando y además contigo, Roberto, ha sido maravilloso el poder compartir tus ideas y de primera mano conocer qué es lo que piensan los directivos del deporte en esta nueva reactivación, que no es solamente importante, y lo digo en la mayor buena fe, de que del trabajo de los deportistas que se ganan su vida en el deporte, de las nuevas figuras que luchan y se esmeran y entrenan a diario para poder vivir
de un ingreso producto del deporte, de las personas que dependen de los escenarios deportivos, de los medios de comunicación que están alrededor. Es decir, hay una gran cantidad de gente que gira en torno. Y por otro lado, tienes la salud mental del espectador, que también tiene derecho a divertirse con el espectáculo del deporte, en cualquier disciplina que le guste ver. Hay un llamado de atención, creo, para todos a buscar estas nuevas fórmulas de reinventarnos. Agradecerte a ti, Roberto, el tiempo de estar con nosotros acá en Fila 9. Encantado de compartir tus criterios. ¿Algo final que quieras acotar? No, muchas gracias, Tocayo. Gracias por esta invitación y siempre abierto para dialogar. Sí, coincidir contigo con lo que dices. En una actividad deportiva gana desde el que cuide el carro en la esquina, aunque llegan del municipio de ahora se te llevan con agüita. Hasta el municipio pierde plata porque no hay que carros llevarse. Y genera muchísimas cosas y sobre todo genera esa pasión que mantiene, que hace que la gente se olvide de todos los problemas, que no tiene para comer, que no tiene para pagar la luz, que no tiene para esto. Bueno, el fútbol, el deporte tiene esos alcances que son tan especiales. Enviarles un fuerte abrazo, los veo bien y espero que la próxima no solo sea a través de estas redes, sino personalmente para estrecharles un abrazo. Muchas gracias, amigos, por la invitación. Que así sea. Muy gentil de tu parte, Roberto Mar. Un gusto conversar contigo en Fila 9 Live. Abrazo. Gracias. Que Guayaquil viva en sus calles y avenidas. Cuando regreses de la calle a tu caleta, déjalo al coronavirus afuera. Así como también deja tus zapatos y la ropa que usaste. Pon todo en una funda y luego lávalo con harto detergente y jabón. Y tú, pégate un buen baño antes de darle un abrazo a tu familia. Recuerda, esta guerra la ganaremos sin balas. Que Guayaquil viva y que viva Guayaquil. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil. Ahora, cada semana, las entrevistas de Fila 9 Live las podrán ver y escuchar a través de Diario La Hora, con la conducción de Roberto Rodríguez Reyes y Rodrigo Proaño. Los esperamos. Con el ánimo, el humor y la alegría de siempre del tocayo Roberto Omar Machado, hemos podido dar una pincelada general. Yo creo que se nos quedan muchos temas en el tintero. Yo creo que esto amerita hablar de otras disciplinas deportivas, claro, de hablar de lo que ocurre con otros escenarios. Lo que tú mismo mencionabas, Rodrigo, el tema de los gimnasios, el tema de lo que está ocurriendo con la gente que hace esta última ola de CrossFit que estuvo muy de moda. ¿Qué está pasando? Porque el deportista también necesita estos escenarios. ¿Qué es lo que ocurre? Las zonas de contagio. Hoy es muy complicado este proceso de reinvención y de reinserción. Totalmente, ¿no? Yo conozco incluso casos de deportistas que luego inclusive expresaron públicamente sus disculpas, una vez que para ellos el encierro es una cosa realmente impresionante, o sea, importante, el confinamiento en este momento, de haber estado haciendo su vida afuera, un deportista que le encanta salir, por ejemplo, en su bicicleta o a recorrer los páramos, a recorrer montañas, los paisajes que tenemos en nuestro país, y que de un día para otro tenga que hacer un stop definitivo o quedarse por lo menos a buen recaudo y tratar de encontrar medidas alternativas, pues cuesta también caer en ese tema y entendiendo que deporte igual salud. Pero claro, nos toca a todos en este momento y desde esa perspectiva pues también tuvieron que asumir esas directrices que dictaminan las autoridades. Estamos en tiempo de cambio y yo creo que es un llamado de atención fuerte. A mí me preocupa, de todo lo que hablamos con Roberto, me preocupa el que los dirigentes deportivos, al menos con quienes él ha tenido contacto, no tengan una película clara de un recambio. Es decir, yo creo que allá está nuestro llamado, hacia plantear un recambio, no esperar a que se encuentre la vacuna y que esto pase, porque yo creo que esto puede tomar algunas lunas. Hay que ir un poco pensando en cuál es esta nueva reinserción hacia el deporte, cómo poder hacerlo otra vez efectivo, de qué manera poder realizarlo en muchas disciplinas que se practican alrededor del mundo. Quiero agradecer un montón a nuestros buenos amigos de Diario La Hora en su versión digital, con quienes compartimos este espacio semana a semana.
Y gracias también a la gente de Extrema 92.5 en la zona centro del país que retransmite Fila 9 Live. Nos vamos y será hasta una próxima. No se olviden de seguirnos en nuestra fanpage en Facebook, en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentran como Fila 9 Live. Hasta una próxima. Fila 9 Live llegó gracias al auspicio de... Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Un mensaje de la Alcaldía de Guayaquil.